12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre, gracias por esta bendita palabra. Y te pedimos que hagas con ella, Señor, lo que tú quieras hacer en nuestra vida. Renuévanos, transfórmanos, Dios. Y hoy decidimos entregarte el control de nuestra mente. Y toda mentira, toda distracción, todo engaño, todo ataque del enemigo lo declaramos inválido porque estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Nos sometemos a ti, Dios, y resistimos al diablo. Y a él no le queda otra opción sino huir. Declaramos que tú tienes el control sobre esta sala y sobre nuestras mentes. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Te has preguntado por qué hay personas que son nacidos de nuevo, asisten a la iglesia, conocen la Biblia y oran, pero no cambian? ¿Conoces a alguien así? Si conoces a alguien así, no pienses en esa persona. Tal vez este mensaje es para ti. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Transformar es cambiar. Y ese cambio se da mediante la renovación de la mente. Di conmigo ahí con su micrófono apagado. No hay cambio sin renovación. No hay transformación sin renovación. Ahora, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Cristo nos hizo libres para que vivamos en libertad. Pero atención, una cosa es la libertad y otra es la madurez. La libertad es una posición que tomas en respuesta a la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás. Tú no creces en libertad. Tomas posesión de esa libertad por la autoridad que tienes en Cristo. De otra parte, la madurez es un proceso de crecimiento que continuará el resto de nuestras vidas. Siempre vamos a estar creciendo y madurando. Alguien puede haber sido cristiano por 40 años y no ser maduro. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado mediante la renovación de la mente. Y yo les pido que estén muy atentos a este mensaje. Puede transformar tu vida si renuevas tu mente. Nuestro diseño, hecho por Dios, es material e inmaterial. Lo material, la persona externa. Lo inmaterial, la persona interna. Y estas dos se correlacionan de manera armónica. El cerebro es la parte material y la mente, la inmaterial. Para comprenderlo mejor, podemos usar una analogía, la del computador. El cerebro es el hardware de ese computador, es decir, lo que se ve, lo que se puede tocar si abriéramos el casco. La mente es el software, el programa, el chip. La parte material recibe la información y la inmaterial la procesa. El cerebro procede del polvo de la tierra
y a la tierra vuelve cuando morimos de manera física. En el momento de la muerte, quedaremos ausentes de nuestro cuerpo para estar presentes con el Señor, pero no nos quedaremos sin mente. Piensa en esto. El cerebro tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona es un órgano vivo que en sí mismo y por sí mismo es una microcomputadora. Cada neurona se halla conectada con decenas de miles de otras neuronas. Por lo tanto, el número potencial de combinaciones es incalculable. Esto explica por qué dos personas reaccionan de manera diferente ante una misma situación. La mente más brillante no podrá funcionar en un cerebro defectuoso. Ni un cerebro sano dará buenos resultados en una mente corrompida que no se renueva. Entre el estímulo externo y la respuesta emocional se encuentra el cerebro, que es el receptor, y la mente interpreta ese estímulo. Entonces, nuestras emociones son ante todo un producto de nuestros pensamientos y por ende de cómo nos comportamos. Así como pensamos, nos sentimos, actuamos y hablamos. No son las circunstancias de la vida las que determinan cómo nos sentimos. Lo que determina cómo nos sentimos es la forma como interpretamos los sucesos de la vida. Es decir, lo que decidimos pensar y creer determina cómo nos sentimos. El apóstol Pablo tenía una enfermedad. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de enfermedad. Él la llamó una espina en la carne. Y 3 veces le rogó al Señor que se la quitara. Pero el Señor le dijo no. Pero como Pablo era un hombre transformado mediante la renovación de su mente, él no se quedó en quejas ni lamentos. Interpretó correctamente ese suceso y por eso expresó: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Puede que tus hijos se hayan alejado de Dios, estén en rebeldía o estén pasando por situaciones difíciles. Ese es el estímulo externo. Pero recuerda que entre el estímulo externo y la respuesta emocional está el cerebro, que recibe el estímulo, y la mente, que lo interpreta. La respuesta emocional dependerá de la forma como interpretes esa información. Dependerá de ti si le crees a las mentiras que llegan a tu mente o a la verdad de Dios. Lo que Dios dice acerca de nuestros hijos es que son una bendición. Los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. Salmo 127:3. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que tus hijos son como racimos de oliva alrededor de esa mesa, que dan fruto, un fruto que produce el aceite del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios dice de tus hijos y de los míos. No son las circunstancias de la vida las que determinan cómo nos sentimos. Lo que determina cómo nos sentimos es la forma como interpretamos esos sucesos de la vida. Debemos asumir nuestra responsabilidad de elegir la verdad
Esa es la transformación mediante la renovación de la mente. El objetivo perpetuo de Satanás es tratar de infiltrar sus pensamientos en los nuestros para fomentar la mentira en lugar de la verdad de Dios. Si el diablo logra controlar nuestros pensamientos, podrá dominar nuestra conducta. Satanás puede presentar sus pensamientos como si fueran nuestros o hasta de Dios, tentándonos a actuar independientemente de Dios. Entonces, la pregunta obligada es, ¿cómo renovar la mente? ¿Cómo renuevo la mente? Y encontré 5 puntos basados en la Biblia. ¿Cómo renuevo la mente? Primero, reprograma tu mente. Primero, reprograma tu mente. ¿Y cómo reprogramo mi mente? Con un nuevo chip, con un nuevo programa. Segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Cuando pertenezco a Cristo, mi mente es reprogramada. Me convierto en una nueva persona. El viejo programa ya no existe. Ahora tengo un nuevo programa, una mente nueva. Como ahora pertenezco a Cristo, tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Solo podrá ser transformado mediante la renovación de la mente con un nuevo programa. Como pertenezco a Cristo, mi mente tiene una nueva programación. Di conmigo ahí con el micrófono apagado, tengo la mente de Cristo. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y murió en la cruz para que tú y yo tengamos una nueva vida, una mente nueva. Esta nueva vida está disponible para todos aquellos que por fe quieran pertenecer a Cristo. Hoy es un buen día para aceptar la invitación. Entonces, ¿cómo renovamos la mente? Primero, reprograma tu mente. Segundo, llena tu mente con la palabra de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. Ahora tienes un nuevo programa, una nueva mente, pero tienes que llenarla de buena información, libre de virus. Libre de virus. Tienes que llenarla con la verdad de la palabra de Dios. No podrás interpretar correctamente los eventos de la vida si no tienes la verdad de Dios en tu mente. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en el camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, la planta brotó pronto, pero como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, pero pronto las plantas se ahogaron. Pero que la semilla que cayó en buena tierra produjo una cosecha del 30, 60, hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y el Señor nos dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Escuchen lo que significa.
Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esa es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. La palabra de Dios juzga los pensamientos. Si no llenas la mente con la palabra de Dios y la entiendes, fácilmente tu mente se puede contaminar con el virus que trata de inyectar del maligno. El virus de los problemas y la persecución a causa de la palabra. El virus de las preocupaciones y el engaño de las riquezas. Pero si llenas tu mente con la palabra de Dios y la entiendes, es decir, si interpretas los sucesos de la vida de acuerdo con la verdad, serás transformado. Darás fruto y producirás una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más de lo que sembraste. Entonces dijimos, ¿cómo renuevo mi mente? Primero, reprograma tu mente. Segundo, llena tu mente con la palabra de Dios. Tercero, filtra todo pensamiento. Filtra todo pensamiento, es decir, atrapa todo pensamiento engañoso. Filtra todo pensamiento, atrapa todo pensamiento engañoso. Segunda de Corintios 10:5 dice, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Para ser transformado mediante la renovación de la mente, tienes que filtrar todo pensamiento. Llevar cautivo todo pensamiento es atrapar, es agarrar cada pensamiento en la entrada. No dejarlo pasar sin ser filtrado. No podemos decir si el pensamiento viene de nuestra memoria, de nuestra imaginación, del televisor o de un espíritu engañador. Pero sin importar dónde se origina el pensamiento, examinémoslo a través de la palabra de Dios y optemos por la verdad. Y opta por la verdad. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No te permitas considerar pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, no puedes evitar que las aves sobrevuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Tu mente es como una torre de control y tú eres el controlador. Pueden haber muchos aviones pidiendo pista, pero tú decides cuál de ellos puede aterrizar. Por eso, pero es importante, es decir, esto lo logras si pasas de que esto sea solo un deseo y lo llevas a la práctica. Tienes que pasarlo del deseo a la práctica. Disponte a actuar. Te engañas al pensar que haces algo sin realidad hacerlo. No te puedes quedar solo en deseos. Primera de Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Dispónganse a actuar con inteligencia.
No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces dijimos, ¿cómo renovar la mente? ¿Cómo renuevas tu mente? Reprograma tu mente. Llena tu mente con la palabra de Dios. Filtra todo pensamiento, es decir, atrapa todo pensamiento engañoso. Cuarto, comprométete que en oración vas a exponer tus pensamientos delante de Dios. Comprométete que en oración vas a exponer tus pensamientos delante de Dios. Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y tus pensamientos en Cristo Jesús. Decide que vas a poner tus pensamientos delante de Dios en oración y asume el compromiso de hacer la voluntad de Dios frente a pensamientos del mundo, Satanás o la carne. Al actuar de esa manera, reconoces a Dios y expones tus pensamientos a la verdad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo renuevas tu mente? Reprograma tu mente. Llena tu mente con la palabra de Dios. Filtra todo pensamiento, atrapa todo pensamiento engañoso. Comprométete que en oración vas a exponer tus pensamientos delante de Dios. Y quinta y última. Asume tu responsabilidad de pensar de acuerdo con Filipenses 4:8. Asume tu responsabilidad de pensar de acuerdo con Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Y te recomiendo que lo memorices, que lo apliques, que lo vivas. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Piensen en todo lo honesto. Piensen en todo lo justo. Piensen en todo lo puro. Piensen en todo lo amable. Piensen en todo lo que es digno de alabanza. Si hay algo en ello, alguna virtud, si hay algo que admirar, en eso piensen. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Debes asumir tu responsabilidad de elegir la verdad. Para que seas transformado mediante la renovación de tu mente, debes asumir tu responsabilidad de pensar en todo aquello que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza, lo que tenga virtud. Renueva tu mente y experimentarás una transformación. Reprograma tu mente al recibir el regalo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Tendrás una nueva vida y una mente nueva. Llena tu mente con la palabra de Dios y así eliminarás los virus de Satanás, el mundo y la carne. Tendrás protección contra los virus de los problemas, la persecución, las preocupaciones y el afán por las riquezas. Al llenar tu mente con la palabra de Dios, interpretarás de manera adecuada los sucesos de la vida. Comprenderás que no son las circunstancias de la vida las que determinan cómo te sientes. Lo que determinará cómo te sientes es la forma como interpretas los sucesos de la vida. Podrás disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si filtras cada pensamiento,
y no te permites considerar pensamientos contrarios a la palabra de Dios, y te comprometes a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, si renuevas tu mente, serás transformado. Disfrutarás de la tierra que Dios te dio. Darás un fruto que perdura. Y darás una cosecha al 30, al 60 y hasta 100 veces más de lo que sembraste. Podrás comprender que aunque las circunstancias no cambien, Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Comprenderás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tú decides a quién le vas a creer. Si le vas a creer a tus emociones y las circunstancias, o le vas a creer a Dios. Tú decides si le vas a creer lo que las circunstancias dicen de tus hijos, o le creerás a lo que Dios dice de ellos. Los hijos son un regalo del Señor. Los frutos del vientre son nuestra recompensa. En el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu bendita palabra. Y te damos gracias porque tenemos tu mente. Si hay alguien hoy que no ha recibido ese regalo, el Señor te está invitando a que aceptes esa dádiva. Recibe a Cristo en tu corazón. Ábrele tu vida y Él te dará una mente nueva. Reprogramará tu mente. Tendrás la mente de Cristo. Y te pedimos perdón, Señor, las veces que le hemos creído más a nuestras emociones y a las circunstancias, en lugar de creerte a ti. Y nos hemos dejado engañar por las mentiras de Satanás, de este mundo o de la carne. Hoy renovamos nuestro compromiso, Señor, para ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Queremos llenar nuestra mente de tu palabra, para que esa mente reprogramada tenga información verdadera, que es tu palabra, Señor. Y nos comprometemos a llevar cautivo, a atrapar, a filtrar cada pensamiento para que se someta a ti, a la verdad. Y nos comprometemos, Señor, a pensar todo lo justo, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo digno de admiración, todo lo que tenga virtud, en ellos pensamos, en eso pensamos, en eso pensar, Dios. Solo así podremos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Daremos un fruto que perdura y tendremos una cosecha del 30 al 60 hasta el 100% de lo que sembramos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén.